Proverbios. Capítulo 3, verso 21. Cuando ya lo tenga, dígame amén para saber. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 21. Voy a leer otra versión que no es muy popular, pero es es una versión que también nos muestra de lo que vamos a hablar en esta hora. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Ahí te vas a los textos, Advel, para que lo proyectes, por favor, hijo. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la reflexión, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Esta es otra versión diferente, 1977, que tiene algo que vamos a estar hablando el día de ahora. Siéntese, por favor, hermano. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, que la titulamos Un corazón espiritual. Y cuando nos referimos a un corazón espiritual, nos referimos precisamente a lo que hablábamos la semana pasada en relación a esa parte de la fe cristiana que la Biblia lo define como una parte espiritual que está dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, pero que a la misma vez solo los que somos hijos de Dios la podemos identificar mejor. Veíamos la semana pasada que la palabra corazón espiritual en realidad no se refiere a algo que está invisible y latiendo necesariamente dentro de nosotros, sino que se refiere a esa parte que se le conoce en la Biblia en muchas ocasiones como la parte espiritual, relacionado a la mente, relacionado al razonamiento, relacionado a todo lo que nosotros somos y lo que nos identifica como personas. Y cuando hablamos de un corazón espiritual, esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes, que este segundo mensaje se titula Un corazón prudente. Cuando yo hablo de la palabra prudente, hermanos, voy a hacer una pregunta que me gustaría que usted imaginara en su memoria. ¿Cuántos de ustedes conocen personas prudentes, hermanos? Levanten su mano. Fíjese que la prudencia no es una virtud que caracteriza mucho a las personas de nuestro alrededor. De hecho, la prudencia es un tema, es una definición, es una virtud que cada día es más faltante, cada día es más lejana de lo que viene siendo nuestro diario vivir. Y esta razón es precisamente porque cuando se habla de la prudencia, se habla de una combinación de una parte que nos identifica como hijos de Dios, pero también de una combinación de la parte moral del hombre. Actualmente la moral del hombre está tan por debajo, hermano, del entendimiento de lo que viene siendo la vida y los valores, que cada día nos topamos personas con otra manera de pensar o de actuar o de vivir tan diferente a la prudencia. Este mensaje tiene como propósito que nosotros los hijos de Dios, precisamente cuando hablemos de la prudencia, hermanos, identifiquemos que nuestra comunión con Dios, nuestra vida cristiana, nuestro corazón espiritual, el que ahora fue transformado por la gracia de Dios, también debe de tener como característica un corazón prudente. Y para ello precisamente he elegido este verso de la Biblia, el capítulo 3, porque en este capítulo se encuentra uno de los consejos más grandes que se encuentran en la Biblia en relación a un padre que le entrega a un hijo, en relación prácticamente al sentimiento y al buen deseo, pero sobre todo a la buena vida que le dedica un padre que ya experimentó, pero que a la misma vez tiene un don de sabiduría y que se lo quiere transferir o compartir o enseñar a su hijo. Esto me trae mucho a la memoria, hablando de nuestra comunión con Dios, hermanos. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cada vez que nosotros leemos la Biblia, usted debe de tener esto a memoria. Dios nos está hablando siempre para bien.
Recuerdo hace muchos años que generalmente salía tema el libro de Apocalipsis, todavía. Yo me acuerdo que a veces las personas dicen, a mí no me gusta leer el libro de Apocalipsis. Y yo les preguntaba, ¿por qué? Dice, porque todo se va a poner muy mal y no quiero saber de todas esas tragedias y esas cosas que van a suceder. Aquellos que sabemos sobre el libro de Apocalipsis entendemos perfectamente que estos acontecimientos van a llegar solamente sobre aquellos que negaron la fe o aquellos que rechazaron a Jesucristo. Sin embargo, se despierta ese sentimiento de temor, como si Dios fuera a juzgar, a odiar, a vengar, a actuar de manera abusiva sobre los seres humanos. Y en ninguna parte de la Biblia se encuentra el carácter de Dios de esa manera. Aunque la ira de Dios está reflejada a través de consecuencias, eso no refleja a un Dios que tiene a mal dañar a la vida del hombre. Por eso cuando se lee la Biblia, vuelvo a repetir, siempre debemos de leerla con ojos y con corazón de que Dios nos está hablando para bien, hermano. Así que este capítulo precisamente tiene 4 frases que brevemente se las voy a compartir, que tienen que ver sobre un corazón prudente. Y el primero de ellos precisamente se encuentra cuando le dice, hijo mío, dice, no se aparten de tus ojos estas cosas. En realidad lo que el padre estaba haciendo, le estaba dando una serie de instrucciones y de virtudes. Pero más que una serie de instrucciones y de virtudes, el padre le estaba diciendo al hijo, hijo, esto que te voy a decir a continuación, en tus ojos debe de estar siempre. ¿Sabían ustedes, hermanos, que uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado es la vista, hermanos? A pesar de que tenemos diferentes partes del cuerpo y diferentes órganos internamente hablando, la vista es uno de los mejores regalos que podemos tener. Porque no solamente podemos observar los rostros de las personas e inclusive el nuestro, sino que inclusive a través de la vista puede ser otro recurso, otra manera para que nosotros podamos hacer mejor las cosas como las estamos haciendo. Y cuando el padre le decía al hijo, presta atención a estas cosas, precisamente le estaba diciendo que tus ojos, cuando te hable de la prudencia, tus ojos siempre deben de tener un camino sobre la prudencia. Yo le voy a decir algo, hermano, en esta tarde. Un cristiano que lleva su relación con Dios de manera prudente, es muy acertada su fe cristiana, que va a ser un cristiano que va a caminar en la voluntad de Dios. Un cristiano que camina siempre observando la prudencia como un estandarte en su manera de hablar, en su manera de responder, en su manera de dirigirse, en su manera de, inclusive donde nadie lo ve, su manera de comportarse, siempre va a ser un buen estandarte para su comunión con Dios. Pero también le dice la siguiente frase, guárdala. Cuando le dice guárdala, metafóricamente le está diciendo protégela. Metafóricamente le está diciendo que sea necesario poner tu vida sobre de ella. En los tiempos bíblicos, hermanos, en los tiempos antiguos, no había ventanas. Y las casas, por lo general, solo tenían cortinas, por así decirlo, pedazos de tela que cubrían esos espacios. Y una de las cosas más dolorosas que vivían las personas en los tiempos antiguos era precisamente los amantes de lo ajeno, que brincaban o se metían a las casas y robaban sin que nadie se diera cuenta en un momento, obviamente, de vulnerabilidad y de sueño. Cuando le dice el padre al hijo, guarda la prudencia, básicamente le está diciendo, aún en los momentos más oscuros, aún en los momentos de mayor cansancio, aún en los momentos menos visibles, aún en los momentos que no logras ver correctamente, la prudencia debe de ser parte de tu pensamiento. Y esto me trae a la memoria, hermano mío, cuando muchas de las veces como creyentes nos toca saber cómo reaccionar. Si actuamos con el buen deseo de hacer las cosas bien o actuamos con el buen deseo de desquitarnos. Y le decía el padre, la prudencia es algo que tienes que proteger. Y por lo general en la Biblia, cuando Dios a través de los hombres espirituales les habla de protección sobre de algo, es porque eso tiene un valor demasiado elevado. Pero también le dice una tercera frase y le dice, esta prudencia, dice, será vida para tu alma. Cuando dice la Biblia vida para tu alma, en la Biblia por lo general la palabra vida está asociada
a una vida que se vive correctamente. No está asociada a una vida que existe solamente. Está asociada a una vida que tiene un propósito. Está asociada a una vida que va hacia una dirección. Y lo que está haciendo el Padre le está diciendo al Hijo, en la prudencia, cuando tú guardas la prudencia, cuando tú prestas atención a la prudencia, le está diciendo el Padre, te va a dar vida. Mire, hermano, los creyentes hoy en día tenemos un montón de ideas sobre nuestras cabezas. Ahorita principalmente uno de los temas centrales es la guerra, los ataques, la gasolina, el incremento, las finanzas, asuntos relacionados a la migración o a la inmigración, asuntos relacionados al terrorismo, asuntos relacionados a la moral. Y vemos un montón de temas que se desarrollan en nuestro alrededor, no solamente en las plataformas. Que dicen los que hacen las estadísticas que la mente, el razonamiento del ser humano está cambiando y ahora se respira más un ambiente de psicosis, un ambiente de tensidad, de inseguridad, un ambiente de ansiedad. Y es por eso que usted puede ver definitivamente en la televisión, en las redes sociales, en los comerciales, el alto aumento de publicidad relacionado a la paz, relacionado a medicamentos, relacionado a objetos, relacionado a todo lo que le pueda hacer sentir tranquilidad a las personas. Y esto es precisamente porque como seres humanos que somos, estamos expuestos a experimentar eso. Pero el autor le dice a su hijo, cuando tú guardas la prudencia, va a ser vida para tu alma. En otras palabras, lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Puedes estar viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, pero tú guardas tu corazón como Lot. Puedes estar viviendo lejos de casa, como le sucedió a Abraham, que se apartó de su casa y de su parentela, pero tú sigues teniendo fe. Pero también le da una cuarta frase y le dice, porque esta prudencia, dice, va a ser un adorno para tu cuello. En los tiempos bíblicos y todavía actualmente, cuando las personas, principalmente las mujeres, utilizaban collarines o utilizaban alhajas, generalmente estaba asociado con llamar la atención, con expresar algo bello o hermoso que se utilizaba a través del arte o a través del oro o a través de otros metales que pudieran representar no solamente poderío, sino principalmente belleza. Y cuando le dice el padre al hijo, cuando tú guardas la prudencia en tu corazón, le está diciendo al hijo, esa prudencia en tu diario vivir va a ser atrayente para las personas. Yo creo que todos en algún momento nos hemos parado en un Sam's y sabemos que de repente en Sam's usted entra a la sección de los alimentos y hay unos stands ahí chiquitos y ponen de repente comida. ¿Sí los ha visto, hermano? Y como que somos atraídos, ¿verdad, hermanos? Los samples, ¿verdad? Somos atraídos ahí. Y más cuando se trae hambre. Y nos cambia el estado de ánimo. Miren, ni vemos a la persona que está sirviendo. Nos vamos a ver directamente qué es. No vemos cómo se está haciendo. Simplemente queremos ver que esté puesto ahí. Porque la vista se siente atraída por aquello. En los tiempos antiguos y aún en la actualidad, cuando nosotros vemos a una persona que porta alhajas o que porta algo principalmente sobre su cuello, en la naturaleza de nuestra vista es muy común voltear a ver lo que trae ahí. Y eso es precisamente porque es una parte sensible de la vista, el observar esas bellezas o esos adornos. Le dice el padre al hijo, la prudencia, la virtud de la prudencia es algo que va a atraer la gente hacia ti. Le voy a platicar una anécdota que viví hace unos días. Hace unos días fui al banco, hermanos, como siempre, apurado. Y estaba una persona, había fila, y estaba una persona, yo como si nada en mi mundo, llegué y yo vi que la persona que estaba delante de mí, pues se fue. Yo dije, pues uno menos. Y cuando doy el paso, hermano, no, nunca lo hubiera dado para enfrente. El muchacho que estaba delante de mí, lo digo en buena vida, el muchacho que estaba delante de mí olía muy terrible, hermano, como si tuviera varios días que no se bañaba. Cuando me dio el aroma, dije, ahora entiendo por qué se fue. Y yo veía que el muchacho simplemente se cubría así, y era un muchacho normal, bien vestido, no estamos hablando de alguien de calle, condición de calle.
Yo lo miré y di un paso para atrás y reflexioné y dije, hay cosas que con la vista no puedes ver, pero tu olfato te atrae, tu olfato te hace ver la atención. Y yo veía que la persona que estaba delante de él hasta le caminaba más. Y el muchacho caminaba. Y la persona de enfrente se hacía más para enfrente. Y cuando yo veía la ventaja que se alejaba de mí, yo decía, qué bueno. Pero, ¿qué tal cuando usted se topa a una persona que en su apariencia trae un aroma muy agradable? Esas personas por lo general atraen. Atraen en el sentido que inclusive hasta pueden animar nuestro estado de ánimo. El proverbista le decía a su hijo, le decía, la virtud de la prudencia vas a hacer que las personas se te acerquen. Vas a hacer que las personas reconozcan en ti algo diferente. Por eso le decía, guárdala y que sea como una alhaja sobre tu cuello. Y cuando hablamos de la prudencia, un hijo de Dios con un corazón prudente, ¿cómo ahora entonces podemos poner mejor en claridad? ¿Cómo sería un corazón prudente delante de los ojos de Dios? Bueno, una persona prudente delante de los ojos de Dios está definido como una persona que tiene la capacidad de pensar antes de actuar. En otras palabras, si esa persona tiene algo que decir, primero guarda silencio. Si esa persona tiene algo que hacer, lo piensa 2 veces. 2. ¿Cuáles son las características de una persona prudente? Son personas que en palabras sencillas escuchan, piensan y después reaccionan. ¿Se da cuenta que nosotros los mexicanos tenemos una tendencia muy natural de juzgar sin revisar, hermanos? ¿Quién le ha pasado eso? Yo creo que a todos. Y al que no le ha pasado, pues qué afortunado. Somos muy dados a juzgar sin pensar. Un ejemplo, usted va a un restaurante y nomás le llevan 3 platos en vez de 4. Usted lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué fue? Que se le olvidó. Y más si vemos que el mesero camina y que se desaparece. Lo primero que decimos es, se le olvidó. Pero muchas de las veces lo que no sabemos es que en realidad van por lo que falta. Porque la mente es muy automática, la lengua es muy automática, la reacción es muy rápida, como si fuera a avanzar a la velocidad de la luz. Y la prudencia, decía el padre aconsejando a su hijo, en otras palabras, Dios aconsejando a sus hijos. Decía, cuando tú eres prudente, tú vas a ponerte a pensar. ¿A pensar qué? Bueno, a pensar precisamente cómo discernir lo que está sucediendo. Así que cuando hablamos de la prudencia, lo voy a dejar muy en claro, hermano. No estoy hablando de la autopercepción, porque usted sabía que hay 2 tipos de prudencias en nosotros. En nosotros está la prudencia individual, la autopercepción, y está la prudencia que viene de parte de Dios. Y aunque la prudencia que es nuestra, en nuestra moral que recibimos de parte de Dios, aunque esa está ahí, y en ocasiones es buena actuar bajo ella, la Biblia enseña que ahora los hijos de Dios ya no actuamos bajo nuestra prudencia, sino ahora actuamos bajo la prudencia de Dios. Porque cuando leemos Proverbios capítulo 3, verso 5, dice de la siguiente manera, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en, ¿qué dice? En tu propia prudencia. En otras palabras, el padre le decía al hijo, dentro de ti también hay prudencia, también vas a pensar, también vas a razonar, también vas a discernir, pero le dice el padre al hijo, pero no confíes en tu instinto, no confíes en tu razonamiento, no confíes en tu juicio propio. Ahora, ¿será acaso que nuestro juicio propio es incorrecto? ¿Será acaso que si pensamos las cosas es incorrecto? ¿Será acaso que si nosotros en nuestra mente tomamos una decisión es incorrecto? No, hermanos, en realidad no. En realidad el contexto de lo que el Padre se refiere cuando ya conoces la ley de Dios. Cuando ya sabes lo que la palabra de Dios dice, tu prudencia tiene que estar por debajo de la prudencia de Dios. Por eso cuando hablamos de un corazón prudente,
Estamos hablando definitivamente de un corazón prudente de un hijo de Dios. Yo sé que aquí hay personas que actuamos en prudencia y le pedimos a Dios sabiduría. Pero le voy a decir algo con el corazón en la mano, directamente y con todo respeto. Pero a veces somos muy confundidos y a veces creemos que actuamos bajo la prudencia bíblica, pero actuamos bajo la astucia de nuestra manera de pensar. Porque entre la prudencia y la astucia hay una línea muy tenue. El que es astuto espera el momento para derrotar, espera el momento para evidenciar, espera el momento para ganar, espera el momento para avergonzar. Y es prudente porque se queda callado. Pero la prudencia bíblica no tiene como objetivo evidenciar, no tiene como objetivo causar dolor a los demás, no tiene como objetivo lastimar a los demás, sino que la prudencia bíblica o la prudencia que nace del corazón de Dios es una prudencia que va acompañada de amor, que va acompañada de gracia, que va acompañada de misericordia, que va acompañada prácticamente, hermano mío, de un Dios que siempre ve por el hombre, pero no para llevarlo a juicio, sino todo lo contrario, para llevarlo a mejorar su condición de humana. Así que cuando hablamos de la autopercepción, yo le voy a decir una cosa, a través de este mensaje el deseo de mi corazón es que usted y yo comprendamos que aunque a veces nosotros decimos que somos prudentes, revisemos si en verdad estamos siendo prudentes conforme al corazón de Dios. Así que la prudencia no solo es una virtud propia, sino que bíblicamente la prudencia también viene de Dios. Y dice precisamente Proverbios 2, capítulo 6. Porque el Señor concede la sabiduría. Y mire lo que dice la siguiente parte. Y de su boca salen el saber, ¿y qué dice? Y la prudencia. Capítulo 2, verso 6 del libro de Proverbios. Así que cuando hablamos de la prudencia, la misma Biblia en el libro de Proverbios nos da una serie de instrucciones de cómo es que la prudencia se puede ver mejor si la prudencia fuera una persona. ¿Sabe usted que el libro de Proverbios es un libro que generalmente metaforiza? Porque utiliza tantos refranes, utiliza tantas similes, utiliza tantas paradojas, utiliza tantos sentidos figurados, que en muchas de las ocasiones el libro de Proverbios figura personas, crea personas, para que los oyentes puedan comprender mejor a claridad qué es lo que querían decir los sabios. Y le voy a decir cómo se caracteriza, de acuerdo al libro de Proverbios, una persona prudente. En primer lugar, una persona prudente es una persona inteligente. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 21. Dice, el sabio de corazón, dice, es llamado prudente. En otras palabras, una persona sabia, en este caso, en contexto inteligente, es una persona que está por encima de la capacidad de los demás. Hermano, ¿sabía usted que Dios a todos nos ha dado una inteligencia? A todos. Pero la realidad es que debemos de reconocer que hay gente más inteligente que nosotros. ¿Sí lo reconoce? ¿Sí lo reconoce, hermano? ¿O no hay otro como usted? Porque la gente inteligente, por lo general, tiene una percepción más elevada que sale de lo común, que sale de lo típico, que sale de lo que todos. Es como las escuelas. Las escuelas siempre hay un inteligente. Bueno, hay otros, ¿verdad? Pero siempre hay uno que sobresale, que se le logra identificar, que pareciera ser que hasta inclusive puede debatir con el maestro. Es como el trabajo. Hay personas que sobresalen, que tienen una habilidad que está por encima de las demás personas. Y decía el proverbista, la prudencia es como la inteligencia. En otras palabras, la prudencia te hace sobresalir por tu inteligencia. 2, la prudencia también es comparada como alguien que guía tu alma. Mire lo que dice Proverbios 14:15. Dice, el inexperto cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. Cuando nosotros en la vida, particularmente en los carros, mire, esta mañana veníamos rumbo a la iglesia y una persona que estaba a un lado de nosotros, salimos del semáforo, llegamos al siguiente semáforo y yo hasta me asusté sinceramente, hermano, porque la persona ya mero se llevaba la luz roja y era una troca grande.
y mi esposa me miró y le dije, es que ya se iba a ir. Tú cuando manejas, tú ya sabes cuando alguien no va a frenar. Y alcanzaba a ver por el espejo que en realidad esa persona iba en el celular. La gran mayoría de los accidentes en cualquier carretera están relacionados precisamente por no ir enfocados hacia dónde vamos dirigidos. Y dicho sea de paso, le digo, hermano mío, si usted tiene el hábito de hablar por celular y va manejando, no lo haga. Las estadísticas dicen que se pierde la atención en un alto porcentaje. Y el proverbista le dice a uno de sus hijos en esta ocasión, la prudencia es como quien guía tu alma. En otras palabras, quien te va a permitir llegar hacia donde debes de llegar. Hermanos, ¿usted sabía que ya Dios trazó una vida para nosotros? Sí lo sabía. Perdón por la pregunta tan obvia. Pero particularmente a veces esas decisiones que ya Dios estableció, que ya Dios planeó sobre nosotros, generalmente no llegan a su punto, no llegan al punto B, porque principalmente nosotros no estamos enfocados en lo que debemos. Mira, te lo voy a decir de la siguiente manera. Es como cuando tú le estás pidiendo a Dios que te ayude en algo y Dios te contesta, no sé, quieres pagar una deuda. Y Señor, ayúdame a pagar mi deuda. Y luego de repente, de la nada, no sé, te llega un bono, te dan más, yo que sé, algo sucede. Y luego, ¿qué es lo que naturalmente hacemos, hermanos? Pagamos la deuda. Algunos. Porque otros se olvidan de la deuda. Y otros van a ver qué otras cosas pueden comprar. Y decía el proverbista, la prudencia te lleva al punto B de donde quieres llegar. En otras palabras, la prudencia será ese elemento, será ese personaje que haga que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida. 3, la prudencia también es comparada con el control del autocontrol. Y eso es lo que dice Proverbios capítulo 17, verso 27. Dice, el que es prudente, dice, controla sus impulsos. El que es prudente, controla sus impulsos. ¿Sabe usted que la gran mayoría de las personas somos muy impulsivas, hermanos? Somos muy impulsivas. Si usted es una persona muy tranquila, lo felicitamos. Si usted es una persona que puede atravesar algo y usted piensa mucho las cosas y no salimos corriendo como locos o como locas, bien por usted. Pero por lo general las personas, cuando estamos en un momento en donde nos mueven nuestras actividades, nos mueven nuestra rutina diaria, nos mueven lo que estamos haciendo, lo que tenemos definido hacer, es muy común que perdemos el control. Y dice el proverbista que la prudencia es como una persona que te ayuda a controlar, a no descontrolarte. En otras palabras, la prudencia es dominio propio. Hoy en estos días vemos mucha necesidad de tener dominio propio. Actuamos muchas cosas por impulso. Actuamos por lo que nuestros ojos ven, actuamos por un descuento, actuamos por una ventaja, actuamos por una ganga, actuamos por una palabra, actuamos por una mentira, actuamos por una falsa ilusión, actuamos por muchas cosas, pero por lo general no lo llevamos al filtro de la búsqueda de Dios para ver si eso es lo que realmente Dios quiere hacer. Y eso es porque a veces estamos tan desesperados por salir adelante, a veces estamos tan desesperados porque las cosas cambien, estamos tan desesperados porque las cosas mejoren, que sin darnos cuenta en realidad el aparente control es un descontrol. Y decía el proverbista, la prudencia es esa parte que te va a hacer entender cómo debes de responder. Y 4, ¿con qué es comparada la prudencia? Con la prevención. Miren lo que dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y busca refugio. Es una manera de decir, el prudente no se la rifa. El prudente no hace de su fe una fantasía. El prudente no juega con las cosas de Dios. El prudente asienta que si Dios está en el asunto y se tiene que esperar, por muy ventajoso que se vean las cosas, se tiene que esperar.
Y esto es algo interesante, hermano, porque sería muy sano, sinceramente, convivir constantemente con una persona así, hermanos. Convivir con una persona que nos enseñara a tener dominio propio. Con una persona que nos enseñara a ser personas preventivas. Que nos enseñara a que guiara nuestro punto A, nuestro punto B, sin necesidad de poder utilizar atajos. Que nos enseñara prácticamente a ser más inteligentes inclusive que los demás. Y aunque este personaje que se encuentra en Proverbios está definido en el carácter de una persona, metafóricamente hablando, ¿usted sabía que dentro de nosotros, que habita el Espíritu Santo, Él es esa figura, por así decirlo, que quiere llevarnos a la prudencia en nuestra vida diaria? Él es esa figura. Alguien se preguntará, pues ¿dónde está, pastor? Que yo no lo veo. Bueno, tal vez no lo ves porque no te has dado cuenta que tienes que detenerte un momento de tu vida tan ajetreada y tienes que buscar a Dios en oración y tienes que buscar en la palabra de Dios y tienes que dejar que Él opere tu corazón y comprenderás que el Espíritu Santo nos va a llevar a que nuestro corazón se desarrolle un corazón prudente en la comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entonces tener un corazón prudente? Porque la prudencia nos enseña a guardar silencio. Mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 5, verso 13, dice: por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. ¿Sabes? Por lo general, cuando los tiempos son malos en nuestro alrededor, somos muy curiosos, somos muy opinólogos. No, sí, las cosas van a empeorar. No, sí, nos está yendo mal. No, sí, pues no la vamos a hacer. No, sí, pues ya ni para qué le movemos. Pero la prudencia nos enseña a guardar silencio en tiempos difíciles. Es como los que están jugando fútbol. Hay un dicho en el fútbol y en muchos deportes populares, y dice que el que ríe al último, ríe mejor. Cuando tú estás viendo los partidos o un deporte de competencia, generalmente tú ves que uno de los dos equipos que va ganando o que va dominando, se llenan de autoconfianza al punto y al grado que de manera irresponsable, irrespetuosa, en vez de respetar el marcador, inclusive a su contrincante aunque vaya perdiendo, ¿qué es lo que hacen generalmente? Se empiezan a burlar, empiezan a hablar, empiezan a pavonear, dijo alguien por ahí. ¿Y qué sucede con el otro equipo? Muchas de las veces el otro equipo, ¿qué hace? Se queda callado. Se queda callado. Se queda callado. Y no pierde su enfoque, sino que en tiempos difíciles guarda silencio. Porque cuando guardas silencio en tiempos difíciles, se puede pensar mejor. Por eso es que dice el proverbista, o en este caso el libro de Amós, cuando tú guardas silencio, la importancia de guardar silencio es que estarás comenzando a entender que Dios está en el asunto. ¿Por qué es importante tener un corazón prudente? Porque el prudente también calla a tiempo. El día de ayer platicaba con una persona, hermanos, y se ponía a mi par, así. Y le decía, ¿cómo está? Y me miraba y me decía, bien. Y yo con el buen deseo de sacar plática, hermanos, le decía, de pocas palabras. Y luego me veía y luego me decía, sí. Me incomodé. Y luego le digo, ¿cómo está la familia? Bien. Cristiano. Y luego le digo, no, le digo, yo batallo. Y luego le digo, eres una persona muy prudente, ¿verdad? Se quedaba callado. Y la otra persona que estaba a un lado de él, porque éramos tres, me dice, sí, pastor. Dice, usted no le saca palabras, nada, así. Y le decía, la Biblia dice que en la mucha palabrería hay mucho pecado.
Yo le decía, en serio, que ser así a veces es bueno. Y el proverbista decía precisamente, cuando nosotros aprendemos a callar a tiempo, como dice Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho yerra, callar a tiempo es de sabios. En otras palabras, hermano mío, lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Lo que no se hizo, no se hizo. Pero no le echemos más tierra. Sí fui claro, ¿verdad? Si las cosas así fueron, ni modo. Pero no seamos esas personas que nos dedicamos a atacar. Y dispénseme la palabra grotesca que voy a utilizar, inclusive hasta fastidiar. Porque no callamos. La prudencia nos enseña a callar a tiempo. ¿Por qué es importante ser prudente? Porque inclusive en la prudencia reposa la sabiduría. Fíjese qué bonita metáfora. En la prudencia reposa la sabiduría. O sea, en otras palabras, la sabiduría descansa sobre la prudencia. Mire lo que dice Proverbios 14:33. Dice, la sabiduría reposa en el corazón prudente. O sea, en otras palabras, la sabiduría que Dios nos ha dado, el temor de Dios que experimentamos en nuestro diario vivir, si se personificara, quisiera tener paz. Si se personificara, quisiera estar en tranquilidad. Si se personificara, quisiera tener un buen día. Y dice, y cuando hay prudencia, en ella descansa. Eso es algo muy agradable. Es como cuando nos toca convivir con esos dos tipos de personas. A veces nos toca convivir con gente muy, muy difícil. Muy difícil, muy negativa. A veces nos toca convivir con personas con un corazón muy, muy oscuro, con personas con corazones y con ideas muy indiferentes, que inclusive a veces quisiéramos mejor utilizar unos audífonos y que cada quien haga su trabajo. Pero también a veces nos toca convivir con personas, hermanos, que se pasa el tiempo rápido. Que lo que pareciera ser muy difícil se sobrelleva. Que lo que pareciera ser muy tardado se lleva en buena vid. Y la prudencia personificándose, dice aquí. La prudencia es ese elemento que la sabiduría descansa sobre de ella. Entonces, ¿cómo desarrollar un corazón prudente? Porque hemos de alguna manera exaltado los beneficios de la prudencia. De alguna manera hemos observado cómo la prudencia se transforma en algo diferente en la vida de los hijos de Dios. Que en serio, hermano, en serio, se lo digo con el corazón en la mano, oremos por prudencia. Oremos por prudencia, inclusive hasta para resolver un problema, hasta para poder responder a un problema, hasta para poder actuar sobre una necesidad. Actuemos con prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia, vuelvo a repetir, es ese elemento que atrae, es ese elemento que hace descansar, es ese elemento que combina la comunión con Dios. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar un corazón prudente en un hijo de Dios? Una de las mejores historias que están en la Biblia para poder llegar a esa respuesta se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24 en adelante. Dice, cualquiera pues, habla Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7 pertenece a una serie de enseñanzas que Jesús trazó acerca de la ética y de la fe cristiana. Mateo 5, 6 y 7. En otras palabras, Jesús estaba concluyendo su enseñanza que una persona prudente es comparado con una persona que escucha, pero también una persona que hace. ¿Qué es lo que debe escuchar? Bueno, un corazón prudente se desarrolla cuando edifica pensamientos en la palabra de Dios. ¿Qué sería edificar pensamientos en la palabra de Dios? Edificar pensamientos en la palabra de Dios es como cuando tú te cambias de trabajo, cuando tú te cambias de casa, cuando tú te cambias de doctor,
Cuando tú haces una transición de un lugar a otro, cuando tú te cambias de escuela, tú te das cuenta que no vuelve a ser lo mismo. Te das cuenta que las cosas son diferentes. Y cuando Jesús estaba dando estas enseñanzas, Jesús estaba diciéndoles, ustedes desde sus cimientos, desde la parte más baja de donde se construye una casa, dice, desde ahí deben de cambiar su manera de pensar. Hermanos, la prudencia no es un asunto que se comparte en el corazón entre la astucia y la prudencia y la comunión con Dios. La prudencia es un asunto que nos debe de llevar que la palabra de Dios es el baluarte, es el estandarte, es la lámpara que nos enseña cómo hacer las cosas mejor en la vida cristiana. Yo entiendo que conforme avanzamos en la fe, nosotros desarrollamos experiencias, desarrollamos habilidades, desarrollamos callo, a veces hasta nos hacemos mañosos. Pero la realidad es que la prudencia, cuando entra a nuestros pensamientos, es como si entrara al lugar más íntimo de nosotros y comienza a remover las cosas. Las comienza a remover. Es doloroso, hermano. Le soy sincero, es doloroso. Es doloroso dejar que la prudencia entre a nuestros pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque generalmente siempre vamos a tener otra manera de pensar cómo hacer las cosas. Pero cuando dejamos que la prudencia entre a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, como dijo Jesús, lo compararé a un hombre que está edificando bien. 2, ¿cómo edificar un corazón prudente? Edificando no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras acciones. ¿Ha conocido personas que tienen muy buenas ideas, pero no las lleva a cabo? Yo creo que en algún momento hemos conocido a alguien, ¿verdad? Muy buenas ideas, pero nunca las llevan a cabo. Y eso es porque a veces existe esa inseguridad de hacer las cosas. La prudencia no es suficiente que solamente se quede en nuestros pensamientos. La prudencia se tiene que ir a nuestras acciones. En otras palabras, la prudencia tiene que andar con nosotros en lo que nosotros hacemos. Porque por lo general, cuando vamos a tomar una decisión, por lo general hay otra opinión en nuestra cabeza, en nuestro razonamiento, en nuestra conducta. Hay otra opción. Pero generalmente terminamos actuando de una manera distinta. Y cuando Jesús dijo que Él comparaba todos aquellos que escuchaban, dice, y que también ¿qué hacían? Y ponían por obra. Que no nos pase como los mexicanos, hermanos, hablando de, ¿verdad? Bien, los mexicanos somos bien buenos para inventar cosas. Si no hay algo, lo reemplazamos. ¿Amén o no amén, hermanos? Nosotros no batallamos. No está, no, métale otra cosa que le quepa. Pero es que no importa, no se va a ver. Mire, de repente cuando yo acompañaba a hermanos o me tocaba ver hermanos que trabajaban en la obra, en renovación o restauración y ponían madera y todo eso, usted no alcanzó, no, cachetela. ¿Sí me entendieron, verdad, hermanos? ¿Sí me entendieron algunos? Y usted sabe que eso no está bien. Pero como no se ve, como ahí va la pared, nadie vio. La prudencia se desarrolla no solamente en la idea, sino también en lo que hacemos. ¿Cómo se desarrolla la prudencia en nosotros? Cuando reemplaza nuestras ideas por la palabra de Dios. Aquí hay hermanas que sufren, hermanas, dejar ciertos platos o ciertos vasos en sus casas. Es que ese vaso tiene como 20 años ahí, es el vaso, yo lo compré y ahí hay una memoria. Sí batalla, ¿verdad, hermana, a veces? Sí les pasa, hermanos. Sí, ¿verdad? O estoy asumiendo. Y ya está todo amarillo, todo feo, todo desgastado. Pero usted quiere seguir tomando en ese. Porque la realidad es que a veces nos acostumbramos tanto a las cosas, nos encariñamos tanto a las cosas. No está mal, hermanos. Pero yo lo utilizo como una
reflexión que hay cosas en nosotros que aunque han dado una buena solución, que aunque han dado respuestas, en realidad no es prudencia de Dios. Por eso le digo, verdaderamente la prudencia tiene que reemplazar las ideas antiguas. Es que así funcionan las cosas mejor, pastor. Tal vez. Pero no es prudencia, es astucia. Pero es que como dicen por ahí, a veces hay que contar mentiras. ¿Para qué? Para sacar verdades. Eso no es prudencia. La prudencia no ocupa esas técnicas o esos recursos. El corazón prudente es el que siempre va a hacer el bien, el que siempre va a buscar evitar herir, el que va a evitar el conflicto, el que va a utilizar todos los recursos necesarios a través de la palabra de Dios para que las cosas se solucionen de la mejor manera. Esa es la prudencia. Y yo pregunto esta tarde, ven hija, ya concluí. ¿Hará falta que nuestro corazón sea más prudente, hermanos? ¿Hará falta que nuestro corazón sea más prudente? Creo que sí. Vénganse, hermanos de alabanza, ya concluí. Las personas que nos rodean, es cierto, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero las personas que nos rodean deben de saber que nosotros somos creyentes prudentes, que somos cristianos prudentes, que si vamos a trabajar vamos a ser prudentes, que si vamos a resolver un problema va a ser con prudencia, que si vamos a emitir una opinión contraria porque alguien está haciendo algo mal, va a ser con prudencia, que si inclusive vamos a orientar, reprender, corregir a alguien, que sea con prudencia. Prudencia no es que la persona esté de acuerdo necesariamente con nosotros, porque no es así. La prudencia tiene que ver con la dirección de Dios y que Dios va a honrar lo que hacemos, lo que decimos y cómo estamos reaccionando. ¿Se acuerda de ese episodio entre Abigail y David? Aquel hombre que cada vez que llegaba David, dice la Biblia que lo acusaba cuando David estaba huyendo de Saúl. Al punto que ardió tanto el corazón de David que David resolvió matarlo. Pero dice la Biblia que Abigail salió al encuentro antes de que llegara a cumplir David su cometido. Y dice que le habló con prudencia, le habló con respeto, le habló con honra. Hizo el bien para resolver el problema, para que el conflicto no se fuese a escalar. En otras palabras, a pesar de que tenía un esposo muy alterado, muy iracundo, a pesar de que tenía un esposo muy grosero, ella con su manera de comportarse frenó la situación. Hermanos, así debe de ser nuestro corazón. Prudente. Prudente. Yo lo invito a que se ponga de pie en esta tarde.